Bueno, entonces Nico, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? La pregunta es bastante abierta. No, pues yo soy un dueño de empresa, en su momento un autoempleado, la idea es seguir avanzando. Tengo estudios en mecatrónica, yo soy mecatrónico del SENA y soy ingeniero industrial. La idea es seguir especializándome en ciertos aspectos que requiera personalmente y la empresa. Tengo 29 años, soy de Barranca Bermeja, Santander. ¿Hace cuánto viniste aquí a Medellín, Nico? Yo llegué aquí en el 2015 buscando prácticas. O sea, hace 11 añitos ya. Hace 11 años y la empresa va para 10. Entonces llevaba un año larguito cuando monté la empresa, básicamente. Bueno, ahora sí, ¿qué es Control Motriz? Control Motriz es una empresa que brinda soluciones de ingeniería. Okay. Toda la parte del desarrollo, siempre buscamos darle una solución al cliente con ingeniería desde la parte de fabricación de dispositivos. Cualquier tipo de ayuda, de asistencia, de automatización, desde la parte de diseño, obviamente todo tiene un diseño mecánico, electromecánico, y tenemos todo el proceso de fabricación, de mecanizado, de soldadura, de pintura, de instalación y puesta a punto en planta. Básicamente eso es lo que hace Control Motriz. ¿Y dónde nació? Pues, ¿o por qué nació? ¿Cómo nació? Eso nació en Renault Sofasa. Inclusive la idea no fue mía, inicialmente éramos dos socios, usted lo conoció, el querido Dairo. Él fue el de la idea inicial porque tenían unos problemas con los Pictolite. Ok, Pictolite, para la gente que no sabe qué es, pues... Es un sistema de logística que le brinda una ayuda al operario. Digamos, allá eran varios modelos, estaba la Duster, el Logan, el Sandero, no me acuerdo otro modelo, y dependiendo del país cambiaban ciertas referencias. Entonces digamos que uno dice, no, es una Duster, no, dependiendo del país o para dónde iba, la Duster tenía 5 o 6 modelos. Entonces si el operario iba a las estanterías a alimentar un medio que luego llevaban a la línea, eran diferentes referencias según el modelo. Entonces digamos que 10 estanterías, de las 10 estanterías tenía que agarrar 50 piezas, en algunos modelos podía ser 52, 45, entonces era un sistema que según el vehículo que seguía notificaba y encendían unos displays en cada pieza. Entonces, le decía tanto la cantidad como cuál era. Entonces cogía la pieza y apagaba el display. Como lo dice el nombre, escoger por una luz. Exactamente. Perfecto. Entonces ahí simplemente tenía una necesidad y de ahí lo te digo como, hey, aquí hay una oportunidad, ¿o qué? Sí, es que ahí había el proveedor que suministraba estos equipos, era más que todo vender. Ellos vendían, pero toda la parte de mantenimiento, el servicio postventa era bastante regular. Entonces vimos la necesidad, él le hacía mantenimiento a eso y la idea de él fue como que no, yo necesito montar mi propio negocio, la parte de mantenimiento, de estructuras. Él también sabía soldar, entonces él me dijo, me comentó, yo estaba también en mantenimiento de herramientas. Y bueno. De una. Entonces salió, fue como, vieron la necesidad y ya simplemente metámonos ahí. Sí, o sea, realmente es que él trabajaba con otra contratista. ¿Cuántos años tenían y qué estudios tenían? En ese momento yo era mecatrónico, tecnólogo mecatrónico, él también era tecnólogo mecatrónico y no, yo experiencia en la industria por ahí un año. Ok, ¿y tenía qué? Por ahí 18, 19 años, ok. Yo tenía 19, él sí era mayor, creo que tenía 24, 25. Okay, era muy joven, eso es. Era muy joven. Entonces vimos el problema, hablamos con el jefe de mantenimiento en su momento y él nos dijo, parce, sí, me gusta la idea, ustedes son buenos, tenemos este problema, si ustedes me lo solucionan yo les ayudo. Fue lo que nos dijeron. Entonces, y ahí constituían empresa de una y arrancaron. Inicialmente había otra persona que era un primo, era un ingeniero industrial de más edad, pero él le resultó algo en Bogotá y se fue. Ok, bueno, entonces ahí ya entendí quién es Nicolás, qué es Control Motriz y cómo nació, pero necesito saber un poco más de Nicolás. Pues, por ejemplo, a usted qué le gusta, pues como para entender cómo los gustos suyos personales impactan de alguna forma u otra a Control Motriz. ¿A usted qué le gusta hacer, por ejemplo?
¿O usted es un amante a la mecatrónica toda la vida? No, siempre me gustó saber cómo funcionaban las cosas, desde niño. Que yo cogía un carro a control remoto y lo desarmaba para ver cómo me movía. ¿Y después se dañaba o no se dañaba? Después ya no funcionaba, pero Ya. pues, siempre me gustó eso. Y mi hermano mayor estudió electromecánica. Entonces yo veía lo que él hacía y me empezó a interesar. Y así fue como decidí estudiar mecatrónica. Entonces todo el tema de las máquinas, me gustan mucho los vehículos, más que todo las motos de alto cilindraje. Entonces ese es un hobby. Ahorita tengo 2 motos de alto cilindraje. Ok, bueno, listo. Entonces, ese es Nicolás. Entonces, ya pensando más en la empresa, sabiendo que la empezaron jóvenes, porque más que todo por la necesidad que encontraron, el problema más bien que encontraron, ustedes ahí, ¿cómo manejaban la empresa? Pues literalmente era como, los llamaban, ejecutaban, pero pues, ¿cómo sabían cuánto cobrar? ¿Cómo sabían si les estaba dejando plata eso o no? Eso ahí, ¿cómo lo hacían? Al inicio uno se preocupaba era por cumplirle al cliente. El tema de cotizar fue difícil. Aparte de que le quita mucho tiempo realizar cotizaciones, porque no es solo cotizar, no es como decir, yo tengo 10 productos y le pongo un precio en base al mercado, no, o sea, me decían, tengo este problema, ¿qué solución me da? Entonces la cotización era una parte técnica, qué solución, y una parte comercial. A veces teníamos muy claro la parte técnica, cómo hacerlo, pero la parte comercial era donde empezamos a mirar, a preguntar, empezamos a basarnos obviamente en costo de materiales, y la mano de obra la empezamos a calcular en horas. Esto se lleva tantas horas hombre, más o menos 1 hora hombre me vale esto, entonces así lo damos. Todo era muy manual, todo era en Excel. Pero entraban usando ya Excel. Sí, tocaba porque pues, las cotizaciones tocaba enviarlas en PDF. Ya, ok. Entonces siempre utilizábamos Excel. Listo. ¿Y cómo ibas midiendo eso? Pues al principio, ¿qué medían, qué no medían? ¿O contadoras, resultados? Que al principio... Nada, fue complicado porque es que ni la contabilidad... Ahí hay un punto, y es, yo llamé a un amigo que era contador, un contador que vino a la casa fue ese man, y el hombre no manejaba un software tampoco, todo era muy manual, todo era tráigame las facturas en físico, y el man hacía ahí, hacía su declaración. Pues uno inicialmente tiene la contabilidad es por cumplir la DIAN, no sabe uno lo importante que es la contabilidad. Y no, o sea, uno inicialmente era plata en el banco, si había plata en el banco uno estaba tranquilo, y si no había, preocúpese. Ya, listo. Y ese era su indicador. Ese era el indicador, mire qué plata, y pues obviamente no tenía en cuenta cuánto me debían o qué proyectos habían, pues había mucha información que no teníamos. Y en esos inicios, ¿qué era la parte del negocio que vos decís que te quitaba más tiempo o energía, en lo que usted estaba más metido todo el tiempo? En esos inicios éramos de toderos, o sea, los dos cotizábamos, los dos armábamos, los dos pintábamos, los dos instalábamos. Entonces hacíamos eso entre semana, los fines de semana íbamos, instalábamos, tocaba estar el lunes a un arranque. Entonces era la operación al 100%. Ya, metidos full, que también igual una forma de empezar, pues. Exactamente. Pero entonces ya cuando fueron cogiendo más cancha, pues os iban creciendo un poquito más, ¿cómo se iban repartiendo, por ejemplo, las tareas o qué iban haciendo? Siempre me enfoqué un poco más por parte mía, eso fue como un instintivo, por así, porque nunca lo hablamos. Yo siempre miraba más lo administrativo, venga, espere, hemos hecho cuántos proyectos, 10 este mes, cuánto nos deben. Entonces yo empecé a llevar un Excel como que, listo, este es un proyecto, este nos lo debe tal ingeniero, este es el saldo, mandó la orden de compra, lo chuleaba. Entonces hacíamos como ese seguimiento en Excel, muy manual, y pues el otro compañero también era cotice, compre, busque. Entonces siempre se fue haciendo como de esa manera. Digo, pero entonces ese como tema manual que vos hacías, pues o el seguimiento, vos no hacías seguimiento del proyecto, ¿sí? O vos como hacías como para saber, como venga, vamos bien o vamos mal, o cuándo puedo contratar más gente o no. No, nada, o sea, eso uno tenía en mente era la fecha de entrega. Listo, al con el cliente toca cliente. entregarle tal día, Ya. Tengo tantos proyectos, mira a ver cómo cumple. Perfecto. Entonces hay indicadores o algo así, nada, era plata. ¿Cuánta plata hay banco? ¿Cuánta plata? Ya luego empezamos a mirar, cuánto vendimos este mes. Ok, listo. Entonces ya empezamos como a mirar el tema de facturación por el tema contable. Listo. O sea, como nos obligaban a llevar contabilidad, antes yo no empecé a sacar información de ahí. Perfecto. Y en ese momento, por ejemplo, ustedes como controlaban, no sé, pues es tu negocio, pero
temas de inventarios, o venga, me consumí más o me consumí menos, o pues digamos que a los operarios que trabajaban literalmente cortando, haciendo torno, lo que se fuera, vos internamente cómo hacías para decirle, venga, esta persona es buena o esa persona es mala, vos cómo hacías para saber esas cosas. Ahí se podía hacer en su momento y era lo que hacíamos, pues como éramos poquitos, eran como 2 o 3 personas aparte cuando empezamos a contratar, pues como uno estaba tan metido en la operación, uno sabía, toca fabricar ese marco, ese marco usted demora medio día. Entonces se demoró día y medio, no sé, man, ¿qué pasó? Ya, es porque ustedes fueron los operarios buenos en un momento, por así decirlo, entonces ustedes se basaban como en su experiencia propia, pero era más mental, o usted en algún lugar decía, como engaso un día y realmente se demoró un día y medio. Mucho tiempo, en los primeros años era la mente. Pues esto hay que hacerlo una semana y se gasta 15 tubos. Uy, se gastó 20, ¿qué pasó? Es que cortó mal un material, se equivocó, ya uno se da cuenta. Yeah. Después empezamos a llevar un azotes en hojitas. Okay. Bueno, este es el cliente, esta es la fecha de inicio, esta es la descripción, y lo empezamos a hacer como por hojas. Pero era muy manual, entonces tener que acordarse, anotar todo, de que sí, de que la fecha, de que empiece a revisar, pero fue como el siguiente paso. ¿Y cuál fue ese siguiente paso? Cogimos a uno de los muchachos, era un soldador que era bastante, pues le gustaba mucho la parte administrativa y se le veía, y entonces con él fue que empezamos a llevar ese tema de control de OTs por hojitas. Okay. Y ya le empezamos a hacer como de seguimiento. Bueno, entonces se cotizaron 10 horas para este trabajo. Lo real, ¿cuánto fue? Entonces ahí empezamos a hacer como ese seguimiento. ¿Y ese seguimiento lo hacían cómo exactamente? El día a día. Entonces él revisaba el día anterior. Bueno, le trabajamos estos 2 proyectos, tal persona y tal persona, fueron 9 horas, entonces le sumaba las 9 horas. Listo, y ya iba sumando, pues les pasaba a ustedes que todos los días en papel o qué? No, mirábamos más que todo cuando se entregaba. Ya. Se entregó este proyecto este fin de semana, cómo nos fue. No se hacía siempre, la idea era que en cada proyecto, pero por lo general uno no se reunía, uno estaba corriendo, cotice, vaya, no con una garantía, no que vaya para la línea, que pasó esto, entonces era difícil por ese lado. Entonces ahí realmente me acabaste casi de responder la otra pregunta, es, ¿usted en qué cosas se sentía como apagando incendios? Pues en que usted ya, pues pucha, pero ¿en qué cosas puntualmente tú decís, no, es que aquí por ejemplo nunca pude, no sé, cambiar la forma de cotizar porque no podía tomar decisiones con lo que me pasaba, sino que de una me tocaba ir a solucionar otra cosa? Es que pasaba mucho, yo creo que todavía nos pasa, solo que no en ese nivel, pero es que antes uno o estaban en el cliente visitando para ver un trabajo, o estaba en la empresa en el taller solucionando o haciendo. O sea, a usted no le queda tiempo de analizar, venga, ¿cómo nos fue este mes? Eso era, hágale, entregue, corra. Siga. A veces de las 5 de la mañana lo llamaban a uno, ¿no? ¿Qué pasó esto, que aquello? A veces tocaba hacer instalaciones de noche. O sea, uno era preocupado por cumplir. Si quedaba o no quedaba plata, uno se daba cuenta, era cuando ya no había caja en la cuenta. Y de resto, nada, pues es decir, como ese tema de indicadores, volvemos a lo mismo, netamente plata en la cuenta y ya. Sí, ya a veces uno llegaba y se sentaba como que, bueno, este proyecto cómo nos fue. Ajá, pero Nico, tengo una pregunta, realmente yo he visto en Control Motriz como que realmente han crecido, pues a lo largo del tiempo, ahorita hablamos de más o menos 10 años, realmente han crecido mucho. Vos como internamente, si usted hace como un recorrido, ¿usted cómo ha sentido ese crecimiento? ¿Usted lo ha sentido como en que ya tiene más gente, entonces más responsabilidad? ¿O ese crecimiento lo ve gracias a qué también? Es una suma de factores. Okay. Inicialmente, en los primeros años, siempre hemos tenido un crecimiento bastante lineal y exponencial, podría decir. Sí ha sido, uno, cambiar de socio. Yo sí sentía que hasta cierto punto el primer socio que tuve no llegaba a las aspiraciones que quería. Él era comprometido, pero no sé. Venga, ahí perdón, quiero andar un poquito más. Ese tema de sociedades, ¿vos como qué aprendizaje tenés de eso o qué? Parce, eso yo creo que es más complicado y es una decisión muy importante como casarse. O sea, usted decir, me voy a casar con esta mujer por el resto de mi vida, es como conseguir un socio. O sea, que si uno pudiera llenar un checklist y decir, el socio necesito que sea esto, sería lo ideal.
Es bueno, porque dos cabezas piensan más que uno, no es lo mismo yo decir me tengo que quedar hasta tarde, decir no, tengo un parcero que el socio y los dos le metemos a esto, eso es bueno, eso da moral, pero es difícil conseguir un buen socio, eso es complicado y honesto, responsable, o sea, es difícil. Entonces vos sentiste que en el momento que por el motivo que sea tocó tocar esas decisiones incómodas, o esas conversaciones incómodas, vos sentís que después de eso hubo un cambio grande para Control Motriz. Sí, claro, ya con esta otra ayuda, llegó el socio actual, el man también muy berraco, muy comprometido, fue lo mismo, empezamos haciendo de todo, pero ya con mi experiencia y yo sentía más ese apoyo, dije no, empezamos a dividir áreas, no hagamos los dos lo mismo, o sea, los dos no coticemos, los dos no instalemos, no, ¿qué hace usted y qué hago yo? Entonces, hicimos eso, vimos que funcionó y como que, bueno, hay otras cosas que no hemos hecho que funcionan. ¿Qué más cosas no hemos hecho que pueden funcionar? Entonces empezamos a buscar información, a capacitarnos, llegamos a comprar cursos, allá empezamos a mirar qué herramientas tecnológicas podían haber, empezamos a abrirnos bastante. Eso te iba a preguntar, ustedes han sido muy empíricos, puede ser errante la palabra, porque han, como desde muy pequeño empezaste con la empresa. ¿Vos qué crees que sintió o que usted siente en la empresa como que realmente le empezó a dar un cambio? Como pues ya hablamos del cambio de sociedad, está bien, pero más como eso, como de cursos, de aprendizajes, como que vos decís como, ay, pucha, aquí ya empecé a sentir un cambio en la empresa. Exactamente, es que cuando la empresa arrancó nos fue bien porque nosotros sabíamos lo que hacía la empresa, pero a medida que fue creciendo, que tocó buscar personal técnico, entonces la parte administrativa la teníamos que seguir asumiendo nosotros. Entonces si nosotros nos limitábamos solo a lo que ya sabíamos, a lo técnico, no íbamos a poder crecer porque administrativamente no teníamos los conocimientos, o sea, o aprendíamos. Sí me hubiese gustado personalmente haber montado la empresa un poco más, con más trayectoria trabajándole a otro, por así decirlo, porque sí sentí que tuve muchas falencias, podemos haber quedado mal ante clientes, perder dinero, tiempo por la falta de conocimiento. Entonces sí es muy importante eso. Obviamente uno no se las va a saber nunca todas, pero sí tener como esas bases. En el momento que Control Motriz empezó a crecer, entonces lo mismo, puede que ya hayas hecho el cambio de sociedad, ¿en qué momento dices como, hey, tengo que hacer ya como un cambio más estructural en la empresa? ¿O cómo llegaste como a esa decisión de decir, venga, quiero mejorar algo ya más al interno de la empresa? ¿O por qué se dio esa conversación? Nosotros contratamos a un compañero, un amigo, un ingeniero industrial, para que fuera el coordinador de la producción y las instalaciones. El man era muy bueno, es muy bueno, pero al no tener las herramientas necesarias, él pasó lo mismo, empezó a ser más operativo. Entonces yo hablaba con él y decía, parce, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo llevamos una trazabilidad de cada proyecto? O sea, ¿qué hacemos? Inicialmente hicimos una macro en Excel, hicimos un poco de cosas, intentamos. La falta de experiencia, la falta de tal vez compromiso propio, al no llegar semana a semana a hacer una trazabilidad de eso, no ocurría. Entonces con él fue que iniciamos esa conversación. Él salió de la empresa por motivos personales, pero seguimos como con esa necesidad de qué software, qué hacemos, qué método, y ahí fue donde más adelante compramos un curso que nos abrió mucho la mente, y en eso también llegó Qualiver a nosotros. Perfecto. Y entonces, antes de vos ya decir, listo, voy a hacer una transformación digital en Control Motriz, lo único que habías intentado antes había sido pues como el papel, internamente con las OTs, y después este tema de la macro y Excel como a lo que... Pero realmente, por ejemplo, algunas personas creen que yo soy en contra de Excel. A mí realmente Excel me gusta mucho. ¿Vos por qué en algún punto, pues, o por qué crees que de pronto Excel no llegaba a darles todo lo que ustedes necesitaban? ¿O que ustedes necesitaban que no podían ingresar a Excel? Lo mismo, Excel es muy bueno, pero cuando uno quiere cosas más complejas, o sea, el tema de las macros es bacán. Uno, hay que saber crear las macros y capacitarse para desarrollarlo. Y dos, no sé, era como muy difícil llenar la información o todos los requerimientos, o sea, es muy manual. Entonces es lo que vemos a comparación de la aplicación, que es un poco más automatizada. Y
Cuando listo, ya decidiste como listo, voy a hacer una aplicación o ya me va a pasar a una herramienta digital como hecha a la medida, lo que sea, internamente vos que hablabas, en ese momento ya era con Gerson, ¿cierto? Como, ¿ya hay algún temor o venga, será que esto sí va a funcionar, no va a funcionar? Esas cosas. La verdad no, porque ese era nuestro dolor. O sea, obviamente puede que en otras áreas tuviéramos varios dolores, pero inicialmente eso era lo que nos quitaba más tiempo, y era la producción, cumplirle al cliente, siempre ha sido nuestro foco. O sea, si tengamos que perder o no ganar lo que tengamos que ganar, lo importante es que darle bien al cliente. Entonces, como que muchas veces uno no está seguro de las cosas, y cómo se da uno cuenta haciéndolas. O sea, hagámoslas, si no es por ahí, pues nos devolvemos, cambiamos de rumbo, pero hagamos el intento. Súper bien, o sea, entonces internamente la conversación con tu socio fue como muy transparente, como si hay que hacerlo por aquí va y ya, de una. No hubo que vender idea, no hubo que... No. Perfecto. ¿Y cómo fue arrancar? O sea, ya listo, ya encontró una empresa que le podía ayudar a digitalizarse, ya había encontrado la necesidad. Al principio, ¿vos qué crees que fue lo fácil o lo difícil de arrancar literalmente un proceso de digitalización? Que eso es, pues muchas empresas creen que es fácil, pero realmente es algo que requiere trabajo, pues, y dedicación. Es lo mismo, como estábamos tanto en la operación, era una ventaja que la conocíamos, pero no tuvimos como una visión clara. Simplemente teníamos algunos requerimientos, se inició con eso. Más adelante tuvimos que hacer cambios, como que esto sí sirvió, esto no sirvió. De pronto, si hubiéramos tenido un poco más de claridad de lo que queríamos, más que todo era lo que queríamos, porque no sabíamos ni qué queríamos. Entonces, sí creo que si hubiéramos tenido más claro eso, hubiera sido un poco más eficiente, pero aún así fue una herramienta que ayudó mucho. Ok, o sea, realmente, como para complementar lo que acabas de decir, es eso, es como tener claro qué quiero llegar a tener, ¿cierto? Es como a qué me sueño tener, sea que eso esté muy lejos o muy cerca. ¿Qué está buscando exactamente? Súper bien, súper bien. Y en algún momento dijiste, como ya en el proceso, como ahí esto no va a funcionar, o desde el primer momento empezaste a sentir ya valor, o digamos, es como que me interesa saber esas conversaciones internas de ustedes como dueños viendo un proceso de transformación digital. Como que vos qué sentías al interno, ustedes que conversaban internamente. No, sí se vio el cambio, es que se vio el cambio al tener todo en una sola plataforma, en una sola herramienta. Yo ingreso aquí, ya me sale toda la información. Yo hago esto acá y se me carga automáticamente, o sea, no vimos... O sea, ustedes empezaron a ver valor de una manera rápida, al menos simplemente porque ya estaba todo centralizado. Y con el personal operativo, ¿sentiste de pronto alguna fricción de ingresarme información de cuánto te demoraste, qué consumiste y cómo manejaste eso? Exactamente, digamos cuando empezamos a llevar los tiempos en la tablet, que a las personas de producción le pusimos una tablet para que ingresaran sus jornadas y sus actividades diarias. Los más antiguos... No, que no sabían, no, venga yo los capacito, venga yo les enseño. No, pero y siempre era como con ese, pero en cambio ingresaba alguien nuevo, esto es lo que hay que hacer, ya, eso no me decían si no, funcionaba. Sí hubo por bastante tiempo como con ese roce. ¿Y cómo quitaste el roce o cómo lo manejaste? Pues uno a veces se quiere ir a los extremos, pero con la gente hay que ser más delicado. Si usted no puede, entonces no puede seguir trabajando con nosotros. Era lo que uno en su momento quería, pero no. O sea, la persona es buena, lleva tiempo. Sobre todo hay personas mayores que... Pero uno lo que hace es... Teníamos ya un coordinador de producción, todos los días a él. Parce, estoy mirando y de los 5 falta uno que no ha iniciado tareas. Y al otro día lo mismo. Entonces ahí esa constancia ya como... Y yo creo que ahí acabaste de decir también algo muy importante, y es que ustedes se daban cuenta de esa información, o sea, como decir algo que les funcionaba a ustedes, por lo tanto ustedes lo revisaban, entonces se daban cuenta, que algo que yo he visto mucho, que si alguien no lo revisa, o si los jefes de uno no revisan eso, ay, pucha, ayer no ingresé mis datos y me quedo callado. Ese es el punto, y eso he aprendido, que aparte de delegar, es revisar. O sea, yo delego, pero tengo que revisar. Porque puede que inicialmente esa fricción, no es que la persona no quiera, a veces le da prioridades a otras cosas, pero si no alguien revisando, haciendo esa auditoría, puede que no se haga. Claro. Entonces, ¿vos crees que hoy, ya después de implementar, de quitar roces, algo cambió en la cultura dentro de Control Motriz? Sí, claro.
Como que... Hoy bastante, inclusive desde los coordinadores. Era antes que hace mucho tiempo no hacíamos, era que había un proyecto nuevo y no le entregábamos a ellos como que este es el presupuesto de horas y el presupuesto de compras. Antes no lo hacíamos. Ya sí, ya ellos tienen en la mente, ya tengo este proyecto, tengo 100 horas. Parce, ahí está. Y diariamente yo le hacen seguimiento. Ya me consumí 60, uy, pilas. Y se ha generado esa cultura en ellos, en los muchachos. No, parce, esa tarea se va a demorar más tiempo. Entonces, eso ha servido bastante. Y vos crees que esa cultura, porque mira que ya ahí estás hablando que hay también como una especie de sentido de pertenencia que me parece muy bacano de yo tengo, no lo hablan como es que es mi responsabilidad o es lo que me obliga Nicolás, sino yo tengo estas 100 horas, las tengo que cumplir bien. Vos, por ejemplo, también cómo lograste llegar a la cultura, porque eso no se da solo. No, eso es de lo más complicado, porque es usted formar, capacitar y hacerle seguimiento a eso, o sea, darles como que muchachos, esto es lo que queremos, esta es la visión de nosotros. Es algo que personalmente me ha tocado trabajar mucho. Yo digo, la gente, ¿por qué no se adivina? O sea, si yo pienso de esta manera, usted debería saberlo, pero no, o sea, hay que hacerse explicar. Entonces, en las reuniones todos los jueves es, muchachos, esta es la idea, este es el objetivo, y siempre recordándoles, y día a día hacerle seguimientos y explíquele, sígale, o sea, es de constancia. ¿Y en qué momento entonces, ahí yo creo que ya estoy viendo como el cambio, pero en qué momento vos oficialmente dijiste, hey, esto ya como tener control motriz más digitalizado sí está sirviendo? Pues en qué momento vos ya dijiste, ya le estoy sacando provecho a esa inversión, a ese esfuerzo, a todo eso? ¿En qué momento ya dijiste como, uy, ya aquí hay algo diferente? Han habido varios puntos. Uno ha sido, que es que el crecimiento en los últimos 3-4 años ha sido mucho. Entonces han habido muchos proyectos en un mes. Digo, para si donde yo no tuviera esta herramienta y estuviera hojita, estaría loco. O sea, no había posibilidad de yo llevar 30, 40 proyectos a la vez si no estaba muy organizado. Entonces, uno, por la cantidad de proyectos. Dos, la magnitud de los proyectos. Han habido proyectos bastante grandes de meses que si no se lleva ese orden, yo sé que no somos perfectos, todavía hay mucho por mejorar, pero hemos hecho proyectos grandes que uno dice, donde no estemos estructurados de esta manera, no lo hubiéramos sacado a tiempo. ¿Qué nota? Hoy, basado también en lo que ya hablamos ahorita de esa cultura del equipo, ¿qué es lo que a usted hoy más le gusta? Es decir, como que usted llega a Control Motriz y que es como que lo que usted podría decir que es como lo que le da más orgullo de la nueva cultura. Vos acá se diría, eso me parece bacano, hay mucho por mejorar, eso también es evidente en cualquier empresa, en cualquier persona, pero de lo que han trabajado hasta ahora, ¿qué es esa parte que vas como que te hace sacar pecho, por así decir? Nosotros siempre hemos enfocado en dos cosas. Bueno, primordialmente en las personas. Yo digo que una empresa es de personas y primero está el cliente, pero también están los colaboradores. Yo siempre les he dicho a ellos, o sea, nuestra prioridad es cumplirle al cliente, pero no puede pasar por encima, un ejemplo, la seguridad. O sea, por cumplirle a este cliente usted no se va a subir a una estructura sin su permiso de alturas o sin su arnés. Entonces es como primero poner a las personas antes que cualquier otra cosa, antes que el dinero, antes que una herramienta, siempre las personas. Ok, ¿y vos ya sentís que esa cultura está intrínseca en las personas que entran a Control Motriz? En gran parte sí, porque siempre ha sido eso, o sea, primero el cliente, primero el trabajo y ya después obviamente garantizando la seguridad de cada uno en el equipo y ya el resto de cosas en ese orden. Cuando hablamos ahorita de ese proceso de cambio de digitalización, el hecho de saber el norte, decime al menos para unos 2 o 3 consejos que vos decís como, venga, si usted, cualquier persona que escuche quiere hacer una inversión en tecnología o se quiere hacer una transformación digital, ¿qué son esas 2 o 3 cosas que usted dice que sí o sí alguien debería de tener en cuenta antes o durante? Antes o durante. Antes, en lo posible, saber qué quiere, porque es que uno con estas herramientas casi que usted puede hacerlo lo que necesite, que es lo que entonces si le dan a uno muchas opciones, uno le dice sí a todo, parce, pero usted no necesita ese sí a todo, busque su 20% del gráfico. Lo otro es que depende mucho también del tamaño del equipo. A mí me gusta mucho preguntarle a mis coordinadores, aunque yo sé que tengo la respuesta, y me gusta siempre preguntarle a ellos y buscar como esa segunda opción en el mismo equipo, obviamente. El tema pues también de incluir a las personas que realmente son los mismos usuarios. Vos no sos el que ingresas los tiempos, vos no sos el que ingresas los materiales, me parece muy bacano eso,
pero no sé, por ejemplo, en cuanto al tema de la veracidad, por ejemplo, de los datos, o en cuanto a ya gestionar indicadores y ya cambia un poquito más administrativos, ¿qué crees vos que es como indispensable? No sé si es parte de la cultura de nosotros. Uno puede analizar la información que quiera, pero siempre me voy a revisar el cómo estamos dando esa información, cómo se está llenando esa información. Es que sí, yo inicié la tarea, pero paro a desayunar y no pauso la tarea. Entonces esos 20, 30 minutos de más se le están cargando. Entonces también es como auditar la información que está tomando la aplicación, qué tan veraz es. Porque si desde que la información no sea veraz, pues la gráfica o lo que se vaya a hacer, pues no va a tener el... ¿Y ustedes cómo lo auditan hoy en día? Pues, o ¿cómo es el proceso tuyo de auditar como la veracidad de la información, los datos, que si esté correcto, y vos cómo lo haces? Yo lo hago por proyecto. Ok. He cogido y analizado proyectos específicamente, que tengo la información a la mano y digo, no, yo sé que este proyecto se hizo tal día y nosotros tenemos en la nómina, hay un reporte de horas extras y de los días. Entonces ahí puedo comparar entre eso y los proyectos que ha sido. También lo hago con las compras. Entonces un ejemplo, en la aplicación desde bodega se ha cargado X cantidad de dinero en compras, o sea que contablemente tiene que ser muy similar. Entonces también hago ese cross información. No, contablemente hay más, venga, ¿por qué hay más? Entonces ya entra uno a analizar, tengo como esos dos puntos de comparación. ¿Y lo haces qué? ¿Diario, semanal, mensual, más o menos? Semanal. Listo. ¿Y por ahí cuánto tiempo te quita eso? No, 2 horitas. Listo. Ya con todo eso claro, ¿vos qué decís que es lo más importante que hoy ya a partir de tener una herramienta digital y todo esto tenés que antes no podías hacer? Pues o un análisis que hoy puedas hacer y que antes no, o un indicador que antes no tenías y ahora sí. Antes, si lo veía cuando inicié la empresa, pues no tenía nada. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante, no, es lo mismo, es tener... Es que es todo, o sea, para mí en el caso de la empresa que es de servicios, lo más costoso es la mano de obra. O sea, yo tengo un inventario, pero no es tan grande. Lo más costoso es la mano de obra y poder saber a esta persona, a este mecánico, son 190 horas en el mes, ¿qué hizo con esas 190 horas? Puedo revisar proyecto a proyecto cómo fue y ya puedo comparar, bueno, de esas 190 horas en 4 proyectos, el presupuesto de cada proyecto en horas cuánto era, poder comparar eso y analizar si se cumplió el objetivo, ¿por qué se cumplió? Se cumplió. Si no se cumplió, ¿por qué se cumplió? Como para lo que no se cumplió, analizarlo y no repetirlo, y lo que se cumplió, repetirlo. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es muy diferente, depende de cada empresa, así incluso sean dos empresas muy parecidas a Control Motriz, pero hoy, ¿cuáles vos crees que son los indicadores más importantes que vos manejas? Pues, o que vos ya antes no tenías, y que hoy ya decís, listo, ya controlo esto, ya lo miro con una constancia alta y siento que me dan de pronto el norte o la ruta de mi empresa a ver si hacemos bien o mal. Pues como lo mencioné ahorita, uno muy importante es el cumplimiento del presupuesto de las horas hombre. Si se cumplió el 90, al 100 o si nos pasamos, a mí es lo más importante porque es de lo más costoso que tengo. Lo otro que también tenemos, pues que es muy obvio, es el tema de las ventas. Pues con la aplicación también tenemos el cierre de, no la facturación, sino el cierre de proyectos, porque yo puedo cerrar un proyecto hoy y facturarlo en 2 meses, pero sé que mes a mes estoy cerrando los proyectos que debo, entonces tenemos como esa métrica de cuánto es lo mínimo que tenemos que cerrar al mes para saber si vamos bien o cuánto hemos prospectado que se pueden cerrar el siguiente mes. Súper bien, súper bien. Entonces, en este momento sentís que realmente sí les funcionó, pues que vos decís, pues, es una empresa más organizada o es como una empresa más, como, a mí me parece muy... Es como muy filosófica la pregunta, pero es como más parecida a la empresa que te soñás, o al menos va a ser en ese encaminado de la empresa que te soñás. Sí, claro, porque es que uno como dueño que sueña que la empresa, así uno no esté, ya pueda seguir trabajando. Inicialmente no es así y es difícil, pues habrá gente que lo logrará, pero diría yo que la mayoría no. Entonces con estas herramientas uno llega a eso, con buenas herramientas y con un buen equipo de trabajo. Por eso la idea es que si yo no puedo estar una semana, no se caiga la empresa. Claro. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en Control Motriz? En general en Control Motriz, como qué metas tenés, qué quieres hacer, a qué quisieras llegar. No, tenemos bastante, pues tenemos una meta de facturación anual, tenemos metas de
cantidad de clientes al año, porque ahorita tenemos un cliente muy principal que la idea es poder diversificar más ese portafolio y poder tener las áreas más independientes a nosotros. Yo creo que todavía la empresa depende mucho de Gerson y de mí, es poder ir frenando esa dependencia. Qué nota. Básicamente sería eso. Y en cuanto a digital, ¿qué te soñas de cambios o crecimiento digital en Control Motriz? Hay mucho que nos gustaría mejorar y yo creo que es un camino de constante evolución, o sea, siempre hay cosas más por explorar, siempre hay nuevos métodos, entonces yo creo que eso no para. No, y aparte que en este momento estamos en un punto en el que todo el tiempo sale una nueva tecnología. Y ahora con la IA es otro tema que uno tiene que empezar a implementar, o sea, cómo desarrollo eso en mi empresa, cómo analizo más información con esto, o sea, Vos, si tuvieras que ponerle un número al cambio o a la parte como más de transformación digital de Control Motriz, ¿cuál dirías que fue como ese número que vos dices? Que para decir cualquier cosa, antes éramos capaces de hacer X número de proyectos, ya es X número, o cuál crees que es ese número o ese indicador, que es que el indicador era muy aburrido, pero ¿qué crees que sea ese número que vos decís, pues pucha, logramos pasar de A a B? El número, cuantificar la mejora que ha habido por medio de la aplicación. Yo creo que sí ha sido en cantidad de proyectos. Hace 3-4 años desarrollábamos la mitad de los proyectos que tenemos ahora. O sea, antes hacíamos de 15 a 20, hoy podemos estar haciendo 40. Bueno, madre, impresionante. Sí. Pero también obviamente había un incremento en recurso operativo, ¿no? Sí, claro, el personal también ha aumentado. Pero entonces vos sentís que ya es un poquito más, como más productivo el recurso, ¿o qué? Sí, al tener esta herramienta somos más eficientes, pero también analizamos, en caso de que no lo seamos, dónde está la falla. Ok. ¿Y cómo es esa toma de decisiones? Hoy, ¿cómo revisan esos indicadores y toman decisiones? ¿Y cómo evalúan si las decisiones funcionan o no funcionan? Gerson y yo tenemos una reunión semanal y una mensual, y siempre tocamos los temas, tanto nosotros, y hay otra reunión semanal con el equipo. Entonces, en esa reunión de los jueves, ellos sacan las alertas. Pasó esto, nos salimos del presupuesto, no se va a poder entregar eso. Entonces ahí es donde entramos a analizar el porqué de las cosas. Y llega la reunión con Gerson y tomamos las decisiones. Por ejemplo, compárame, no vamos a poner el inicio, pongamos cuando la Control Motriz lleva unos 3 años, ¿cómo era un día cualquiera? No sé, un martes, cuando el Control Motriz llevaba 3 años, a un martes hoy en día. ¿Cómo puede ser como esa diferencia? No mucha. Por ejemplo. Digamos, cuando arrancó, lo más probable es que estuviera solucionando un chicharrón en un cliente, poniendo una máquina a punto o viendo un trabajo allá que si yo no lo hacía o no estaba ahí, no se hacía. A hoy pues estamos aquí grabando y yo estoy tranquilo de que le estamos cumpliendo al cliente. Ok, súper bien. Si, digamos, cuando ya empezaste a hacer esos cambios de transformación o de decir necesito una herramienta que nos ayude y conoces a un amigo, una persona o me decís a mí, ¿qué crees que vos sería lo primero que le dirías a esa persona? Como, hey, ojo con esto, o qué, o es más, vamos a cambiar la pregunta. Si usted viera al Nicolás que apenas le acaba de entregar la macro, o sea, que está peleando con esa macro en Excel y dice, no, tengo que hacer un cambio, ¿qué es lo primero que le diría? ¿Qué es lo primero que le diría? Hay cosas que ya están inventadas. Es buscar información y replicarlas. Uno a veces está bien uno querer innovar, pero también hay cosas que ya están, que otras empresas han hecho y pues se haga lo mismo. Y en ese tema de digitalización, ¿cuál ha sido como el mejor consejo que usted escuchó o que usted le daría a alguien más? Un consejo de digitalización. Ajá. Ya porque, lo digo porque ya realmente Control Motriz tiene mucha información digitalizada y funcionan bien por lo que hemos hablado hoy. ¿Cuál crees que puede ser un consejo que le puedas dar a otra persona? Hay varios puntos. Uno a veces, como lo mencionamos antes, no sabe por dónde arrancar, pues arranque por lo que más le duele, que es lo que usted siente ahorita que le está doliendo, y busque en lo posible un proveedor, una herramienta que ya haya funcionado en otros lados.
No va a ser igual porque cada empresa es diferente y algunas veces se necesita personalizar, pero sí busque como esa empresa que haya tenido esa trazabilidad y tenga la experiencia, que le puedan dar esa asesoría, porque más que simplemente programar es que le den esa asesoría de cómo hacer las cosas o cómo funcionan en otros lados que le puede funcionar a usted. Súper bien. Y ya como para ir cerrando contame más que todo, también una pregunta más de vos, ¿cómo ves a Control Motriz en unos 5 años? ¿Cómo se soñaría ver a su empresa en 5, pongámoslo más cortico, en 3 años? En 3 años. Ajá. Lo mismo, un portafolio de clientes variado, un crecimiento en facturación anual mínimo de un 15%, y más independiente de los socios. Eso, porque esa era la otra pregunta, ya cómo se vería usted en relación a Control Motriz. La meta mía es obviamente seguir trabajando. A mí me gusta lo que hago, me gusta innovar, me gusta dar soluciones, pero sí quiero llegar al punto en el que sea más alguien que entra a analizar y a mejorar las cosas, los procesos, a estar solucionando incendios, porque hoy todavía soluciono incendios. No, brutal. No sé, o algún otro comentario que quieras decir, algo que creas que sea importante. A mí lo que te decía, lo que más me interesa de este espacio es que alguna persona que quiera digitalizarse o que le gusten las empresas, si le gusta el emprendimiento, pues pueda ver aquí algún insight o algún comentario bacano de personas que realmente ya transformaron digitalmente su empresa. No sé si por tu parte eso, alguna persona que nos esté escuchando que pueda decir como, ¿qué nota esto que dijo Nicolás? O qué nota que sentí que este consejo me lo dieron a mí personalmente, como que para ir cerrando. Tengo varios, uno muy importante, no tengo varios, todos son importantes. Es que en la mesa en la que uno se siente, sea del equipo, sea de colegas, decía un amigo, que uno sea el más bruto. ¿Por qué? Porque los demás tienen tanto conocimiento que uno comienza a absorber. Entonces, si en mi equipo de trabajo yo tengo un especialista en cada cosa, que en su momento yo era bueno y yo era el especialista, pero ahora conseguí a alguien mejor, o sea, lo mejor que uno puede hacer. Si usted tiene que llevar siempre a alguien y estarlo llevando de la mano y como que no avanza, no crece, es complicado. Lo otro es que, asimismo, como voy delegando a gente, tengo que capacitarme. Porque decía un profesor la otra vez, la empresa crece al nivel en el que uno mismo crezca. Entonces, si uno se estanca y no busca información, no busca nuevas herramientas, va a ser difícil que la empresa lo haga si usted no lo hace. Entonces, primero tengo que crecer yo para hacer crecer a los demás y a la empresa. Brutal, ya, no, súper bacano.